Ok, esa es la vista más cercana que puedes tener del Bean ahorita en Chicago. Hola, hola, ¿cómo están? Por aquí andamos en el aeropuerto de Denver. Vamos a estar grabando un video de si vale la pena pasar 3 días en Chicago. Y hoy estamos esperando nuestro vuelo. Faltan exactamente 22 minutos para irnos. Y bueno, nada, les voy a estar contando qué tal Chicago, si vale la pena ir por un corto tiempo. Y aparte que vamos porque es mi cumpleaños, entonces vamos a ir 3 días volando, pero les voy a enseñar todo lo que pueda acerca de Chicago. Las puertas de salida del aeropuerto, donde te pueden hacer pick-up los Ubers. Si estás volando con United, las zonas A y B son las más indicadas para que estas personas te puedan recoger. Estamos día 2, esta es la habitación. Estamos en una pequeña habitación. Esto que está aquí es la avenida Michigan, es lo más céntrico que vas a tener a Downtown Chicago, Illinois. Y esta es nuestra habitación. Algo chiquitito y costoso, porque nos dimos cuenta que Chicago es bien costoso. Este es el baño, una regadera, todo lo que necesitas exactamente está allá. Closet. Mete tus cositas. A pasear porque tenemos una reservación a las 9:30 en el Sky Deck, que es uno de los edificios más altos de Illinois, Chicago. Y bueno, les sigo contando por allá. Ya nos vemos. Willis Tower, y también conocido como el Sky Deck de Chicago Observation, es una experiencia increíble. Tomar un pie afuera del lounge y vivir la experiencia de ver Chicago desde los aires es experimentar caminar sobre enormes ventanas en Chicago. Fue mágico. Podrás observar el río Chicago, el lago Michigan y la mayoría de los edificios más icónicos de Chicago. Y dicen que en un día claro puedes ver hasta 4 diferentes estados. Mejores horas para ir, yo creo que fue la mañana, alrededor de las 9 hasta las 11, porque no hay gente, está solo para ti. Puedes durar más tiempo en las ventanas, puedes tomarte más foticos, si eso es lo que quieres. Y bueno, si le temes a las alturas, ten cuidado porque estas ventanas te harán asustar. Para que tengas una view bella y puedas disfrutar del sunset, yo te recomiendo que vayas alrededor de las 5 de la tarde para que puedas ver las excelentes views de Chicago con todo el cielo negro y las luces alrededor. Pero yo fui en la mañana porque me encantó, pero también recomiendan 100% ir en la noche porque es bellísimo. ¿Quieres un hotelcito de Chicago? Te cuesta 66 aquí arriba en el piso 100. De Riverwalk, un sitio que quería ir a conocer desde que decidí ir a Chicago, porque hasta Julia Roberts estuvo en ese río en la película La boda de mi mejor amigo. Entonces quise ir a conocer este lugar y qué hermoso. En este lugar puedes conseguir restaurantes, bares, cafeterías, pequeños restaurantes. Me encantó porque tiene hasta parques donde tú puedes ir con tus niños. No necesariamente tienes que comer en los restaurantes. Puedes tomar algo take out, sentarte afuera en las escaleras y observar el lago por horas gratis,
sin pagar un centavo porque el Riverwalk es gratis, completamente gratis y público. Es hermoso, vale la pena tomarse un tiempo, caminarlo. Yo por lo menos me fui a un restaurante con mi excelente. Estamos llegando al Film Museum. Es un museo muy popular en Chicago y vamos a estar explorando un poquito más. The Film Museum es el museo de historia de Chicago y es uno de los museos más grandes del mundo. El museo es muy popular porque tiene una cantidad de programas educacionales y científicos y también por su gran variedad de fósiles y de exhibiciones de culturas alrededor del mundo. Esto me pareció increíble porque había exhibiciones de culturas africanas, había esculturas de Egipto, o sea, había momias de todos los tamaños, de todos los colores, gaticos, o sea, era impresionante el nivel de exhibiciones que tenía este museo. Y por ser tan popular, es uno de los museos que atrae 2 millones de personas al año. Día 2 en Chicago, ya hemos explorado el Museo Films, hemos explorado el Skydeck. Esta mañana fuimos a comer cerquita de Riverwalk y ahorita estamos aquí en la fuente de Buckingham, si no me equivoco, un sitio súper lindo. No me imaginaba que Chicago podía ser tan hermoso y de verdad estoy enamorada de esta ciudad. Allá se puede ver el lago y estamos un poquitico cerca del Nervi Pier. Caminamos desde el Museo de Film Museum hasta acá, fueron 15 minutos caminando y bueno, vale la pena. En vez de pagar un Uber o montarse en un tren, puedes caminar 15 minutos y está cerquita, está súper nice. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi día 2. Hoy estoy aquí en el baño arreglándome, es mi cumpleaños. Hoy tenemos un día lleno de muchas cosas que vamos a hacer. Pero ayer, el día 1, fue excelente. Puedo decir que nos rindió totalmente el día. Salimos a las 9 de la mañana. Nos despertamos muy temprano, nos despertamos a las 7. Tratamos de arreglarnos, irnos, estuvimos en el Skydeck a las 9 de la mañana, a eso de las 9:30 ya estábamos arriba, vimos todos, no hicimos cola, o sea, que les recomiendo que se vayan en la mañanita porque está demasiado bueno, porque no tienes que hacer colas, o sea, no tienes que hacer cola, no hice fila para nada. Siento que ayer fue un día perfecto. Pensé que me iba a llover porque estuve viendo el clima durante todo el tiempo que estuve en Denver, chequeando el clima de si iba a llover o no, pero no nos llovió. Fue magnífico, la pasamos súper bien. Fuimos al Riverwalk, después de la Skydeck fuimos a la Riverwalk, tomamos un brunch. Después de eso nos fuimos al Museo de Films, donde tienen los dinosaurios. Está demasiado lindo. Después nos regresamos caminando y bueno, fue un día súper bueno. Un momento. Súper bueno, rendidor. Y hoy vamos, porque es mi cumpleaños, me estoy arreglando, y vamos a ir a hacer el bote de la arquitectura, que es el bote que va dentro de la ciudad de Chicago, que está súper recomendado, te lo recomiendan en todos los lados. Y siento que tienes que hacerlo porque es parte del sentir de vivir aquí en Chicago, o sea, lo que es Chicago. Claro, es súper turístico, por favor. Pero, ¿sabes qué te recomiendo también? Camina. O sea,
no hay mejor manera de conocer una ciudad que caminando. Ojo, estoy usando estos productos, estos han sido mis favoritos de viaje desde Hawái. Esto y esto son las únicas cosas que necesito para hacerme mi maquillaje. Bueno, y también esto son las únicas cosas que necesito para hacerme mi maquillaje, que me dura todo el día. Lo descubrí en Hawái y fue lo máximo. Y aparte, cuando termino el maquillaje me pongo y hace que el maquillaje se quede por más tiempo. Y me encanta porque es el bronzer en crema, y con me hago todo el contorno de la cara. Estoy maquillando rapidito porque nos tenemos que ir. Tenemos a las 10:30 el primer tour de arquitectura. A las 10:30 tenemos que 10:45 sale el bote. Son las 9:14 y no hemos desayunado. Entonces yo me voy a terminar de arreglar porque nos tenemos que ir ya. O sea, a las 9:30 tengo que estar lista. Me tengo que decir. Entonces yo me voy a arreglar y nos vemos en el bote de arquitectura, que va a ser en el Nervi Pier. Está bonito. Ayer pasamos por allá, pero bueno, queríamos ir en la noche para montarnos en la rueda, pero se nos hizo tarde. Nos reunimos con un primo de Venezuela aquí en Chicago y bueno, fue bonito porque tenía años que no lo veía. Y bueno, fuimos a comer comida venezolana, estuvo demasiado rico. No sabía que había una gran comunidad de venezolanos aquí en Chicago, es gigante. Pero bueno, después les cuento más. Los dejo porque me tengo que arreglar. Ok, acabamos de abordar porque vamos a hacer el tour de arquitectura. Es el botecito y estamos aquí. Es súper lindo y desde allá se puede ver la ciudad un poquito. Vamos a estar haciendo esto por 1 hora y media y estamos saliendo desde Nervi Pier porque por alguna razón no pude conseguir tickets desde el Riverwalk, que es más cercano, que es dentro de la ciudad, por decirlo así. Pero bueno, vamos a ver si esto nos lleva en los canales. Me imagino que sí, porque vamos a ver todos los edificios y todo eso. Y bueno, después les sigo contando. Mira qué lindo se ve la ciudad de verdad. Son lindos. Después les cuento más. Call a Trian Bascule style bridge. This is a French phrase that really just translates to mean seasoned. Art Deco style architecture is characterized by deep inset windows, long vertical lines, repeating geometric patterns, and metal finishings on the outside. Art Deco is a style. But the river is significantly more cleaner today, and all of that clean water from Lake Michigan. This bridge we're crossing underneath, this is the Lakeshore Drive bridge. Degree views. Some of our newest buildings are going up in this neighborhood, and there's some very interesting. Ok, acabamos de salir del bote de arquitectura. ¿Qué crees tú? Está bueno, muy bonito. Está demasiado bueno. Sí, vale la pena. De verdad se los recomendamos muchísimo. Te enseña acerca de toda la historia de la arquitectura de Chicago, de cómo crearon todos los edificios, desde el más antiguo hasta el más nuevo. Está súper, súper, súper bueno. Y lo bueno de que tomamos el bote cerca del Nervi Pier es que ahora nos bajamos y vamos a recorrer el Nervi Pier, que está aquí mismo. Está súper cool y demasiado bueno, se lo recomendamos. Fue 75 minutos, ¿verdad? Sí, 75 minutos. 75 minutos todo el recorrido, ida y vuelta, y está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y ahí te van a enseñar acerca de la historia de Chicago, desde cómo se quemó y cómo se reconstruyó. Está demasiado bueno, se lo recomendamos muchísimo. Ahora vamos a estar recorriendo el Nervi Pier y después les contamos más. Qué bonito. The Nervi Pier es la atracción más visitada en el mundo y por supuesto en Chicago.
siempre le da la bienvenida a 186 millones de personas. Su nombre original en el año 1916, que fue cuando se abrió su apertura, fue Municipal Pier. En el Navy Pier podrás tener una vista del shoreline del lago Michigan y por supuesto ver todos los edificios de Chicago. Es un buen punto para una buena foto con la ciudad a tus espaldas. En este lugar conseguirás restaurantes, tiendas, teatros y hasta una góndola que fue lindísimo. Recomendado de verdad para toda la familia porque es para tanto el disfrute de niños como adultos. Eso fue una de las cosas que más me gustó de Chicago, que siento que es una ciudad para todo tipo de edades. La vuelta te cuentan toda la historia de como que de la ciudad y de que cómo fue construida Navy Pier y esta es la segunda. Vamos a ver qué tal, mira aquí el río Michigan, el lago, parece que fuera un mar. Wow, escucha la brisa. Qué bonito. Me dejan calladito. Acabamos de terminar la góndola de Navy Piers. Está buena, pero después de haber hecho el bote, no se compara. Pero está linda, vale $18 por persona y creo que es una buena oportunidad si no vas a hacer el bote, como para ver la ciudad desde arriba y tengas una view del lago. Entonces sí, está lindo. ¿A ti qué te pareció? Está bonito, sí, yo lo pagaría, sí. Sí, $18 por persona, te montas, te dan 3 vueltitas. La última es un poquito más lenta, como que para que puedas apreciar más acerca de la ciudad. Creo que de noche valdría la pena más de noche porque se vería la ciudad toda alumbrada de noche y creo que sería una buena oportunidad si pueden venir la noche. Sí. Pero como estamos cortos de tiempo, pues decidimos hacerlo de una vez para no perder la oportunidad. Sí, yo creo que es mejor, le hicimos ahorita. Si podemos regresar en la noche, pero es que tenemos una reservación para mi cumpleaños por una cena que tenemos, entonces no sabemos si vamos a volver en la noche. Pero está genial. The Cheat Aquarium es un acuario techado público en Chicago y su apertura fue el 30 de mayo de 1930. Este acuario es bello, limpio y tecnológico. Es hermoso. Nunca había visto un acuario tan lindo como este. Y lo que más me encanta, que haciendo una pequeña investigación, me di cuenta que refugia 32.000 animales desde su apertura. Es un acuario, se podría decir que es uno de los más grandes de la parte oeste del país y es después el acuario más grande después de Georgia y el acuario de Monterrey de Bay Aquarium es el tercero de la parte oeste del país. Es hermoso, es lindo. Me encanta porque siento que es para toda la familia, es perfecto para niños y lo que más me encantó de este acuario es los shows que hacen en vivo para que el público pueda interactuar con los animales. Está buenísimo y lo recomiendo 100%. Acabamos de salir del Chet Aquarium. Es uno de los mejores acuarios que he podido conocer en los Estados Unidos. Está demasiado hermoso, tiene una variedad impresionante de animales del mar, tiene delfines, ballenas, hay de todo, está bellísimo. Si vienes a Chicago, este es un must que tienes que hacer. Tienes que venir acá al acuario porque está súper lindo y aparte que si tienes familia me parece que es súper familiar.
Hay demasiadas cosas que hacer para niños chiquitos, así que si vienes a Chicago, el acuario es un sí que tienes que hacer, un sí porque sí que tienes que venir a visitar. Así que ya sabes, el acuario, no te lo pierdas, está bueno. Y nos vinimos al planetario y quería enseñarles esta view si llegan a venir a Chicago. Este punto atrás del planetario, como decir a mano derecha, a mano izquierda, vas a conseguir un hermoso lugar para tomar fotos y ver toda la ciudad literal de Chicago. O sea, puedes ver todo el skyline de Chicago, está el lago Michigan atrás. Es bellísimo, miren esta vista. Está lindísimo, lindísimo, lindísimo. Puedes ver todos los edificios. Allá puedes ver el Navy Pier, es todo eso. Allá estábamos temprano, es la rueda. Y mira, puedes ver todo el skyline. Allá es el acuario. Y aquí está todo Chicago Downtown. Esto está demasiado bello. De verdad, parecería que estuvieras en Nueva York. Y este lago parece un océano. Impresionante. Impresionante. Aquí estamos explorando y dándole los datitos para que ustedes también cuando vengan a Chicago puedan tomarse foticos en los mejores lugares. Bueno, aquí estamos saliendo. Este es mi outfit. Tengo un abrigo porque afuera está haciendo frío. Parezco una señora de 35. Me llevo mi carterota porque allí llevo mis zapatos. Porque ustedes no creen que yo voy a caminar con estos tacones por todo Chicago. Esto es demasiado. Estamos listos. Nos vamos a comer rico y a terminar de celebrar mi día. ¿Estás listo? Vámonos. Vamos a este restaurante que se llama Bar Mar. Se llama Bar Mar, ¿no? A celebrar mi cumpleaños y está divino. Es un restaurante, mira, está cerquita de Riverwalk. Está aquí en pleno downtown. Nos vinimos a celebrar mi cumpleaños acá. Está divino, los tragos están divinos. Es una fusión entre comida española y como asiática. ¿Qué te pareció? Está súper divino. Hay una fusión como que es como una paella, pero es como una pasta. Está riquísimo. Estamos esperando el postre y ya nos vamos. Vamos a regresar caminando. Creo que estamos a como a 25-20 minutos del hotel. Y esta es nuestra last night en Chicago. Entonces vamos a tratar de disfrutar un poquito. Y mañana es el último día y nos vamos como a las 6 de la tarde, entonces vamos a tratar de disfrutar la noche y ya, listo, estamos celebrando aquí y se acabó. Después de la cena nos vinimos al Chicago Theater, es demasiado bonito. Vinimos, está súper cerca y está lloviendo, por eso que andamos en capucha y toda la cosa, porque quisimos venir a conocer el theater de Chicago, es demasiado famoso y aquí estamos. Última noche en Chicago. Aquí nos estamos quedando, es un hotel de la línea Marriott. Me encanta este hotel porque está súper céntrico, nos estamos quedando en pleno downtown Chicago y a una cuadra nos queda la fuente de Buckingham, como a 15 minutos caminando nos queda el Bing y el Pavilions, nos queda 15 minutos caminando el Museo de Arte. Este hotel está buenísimo, está en plena avenida Michigan y se los recomiendo si se quieren quedar. Está aquí, es bonito, súper lindo, las habitaciones son un poquito chiquitas, se las enseñé en unos videos, el video más adelante, creo que unos videos que grabé le enseñé un poquito la habitación y está buenísimo, se los recomiendo de verdad.
porque está en downtown, los Uber son baratos y todo está céntrico y puedes caminar a cualquier parte. Está súper nice. Day en Chicago, súper triste. Ya nos vamos. Aquí estoy con una cara de cansada. Ayer nos acostamos a eso de creo que eran las 12. Pero bueno, caminar, caminar y caminar también agota. Ahorita todavía nos queda ir a algunos museos y también vamos al Chicago 360 o 380, no me acuerdo muy bien el nombre. Y esta es la vista que tengo desde la habitación de mi hotel. Como les dije anoche, queda súper céntrico. Esto que está aquí, si caminas hacia el lado izquierdo, hacia allá queda el Millennium Park y el Riverwalk. Y si vas hacia el lado derecho, te puedes conseguir todo lo que es el planetarium, el acuario y el museo del Film Museum, donde están los dinosaurios. Es bien céntrico. Pero mira, qué lindo. Todavía podemos ver un poquito de skyline over there. Y también podemos ver los arbolitos. Ya estamos en pleno otoño en los Estados Unidos. Y mira cómo se están poniendo los arbolitos amarillos. Un viaje increíble, increíble. Tenía muchas dudas de venir acá porque, I don't know, eran mis 35, veníamos de Hawái y estaba pensando si veníamos o no. Y qué bueno que nos tomamos el atrevimiento de venirnos y conocer esta ciudad porque es hermosa. No sabía que era tan linda, no conocía nada referente a Chicago, sino un mes antes que me puse a averiguar un poquito de cómo se vive aquí, qué se hace, y fue demasiado interesante haber venido y pasar el tiempo aquí. Y bueno, mi filosofía de vida en estos nuevos 35 es de verdad pensar en mí primero, pensar en mí, detenerme, ¿me entiendes? Pensar en mí, en mi esposo, de que los dos estemos bien, de que estemos felices, de que todas las cosas que hagamos de ahora en adelante nos llenen, de verdad, o sea, que tenga valor y sentido todo lo que hagamos para nosotros, porque no quiero vivir una vida sin razones o sin motivos, ¿me entiendes? Que quiero vivir feliz, quiero vivir desde ahora en armonía conmigo misma, con mi mente, con mi tranquilidad. Y yo creo que eso se trata, ¿no? De que cada año que cumples años, por lo menos para mí, yo siempre trato de cambiar algo, de superar algo y ponerme nuevas metas. Y qué quiero para mi vida y qué quiero para cómo me quiero ver en mis próximos 5 años, porque son 35, no sé, yo lo tengo como que es un big deal, pero para mí es bastante. Entonces sí, nada, un poquito de cháchara y contándoles que ya nos vamos, último día en Chicago. Voy a dejarlo, voy a arreglarme porque vamos a ir a tomar desayuno. Tenemos que hacer check-out, de entregar la habitación, tengo que empacar, porque mira cómo está esta habitación de desastrosa, porque nos vamos y el vuelo sale hoy a las 8 de la noche. Entonces nada, estamos empacando, arreglando y nos vamos. Así que después te cuento más. El lobby del hotel donde nos estábamos quedando, ya hicimos check-out. Nos vamos. Estamos llegando a la torre de Chicago 360 y vamos a ver qué tal. Chicago 360. A diferencia de Willis Tower, Chicago 360 tiene 94 pisos. Una vista 360 de la ciudad de Chicago. Esta torre cuenta con el Tilt, una experiencia con un valor adicional de $9, donde podrás tener acceso a esta atracción, donde podrás experimentar una subida a la plataforma de cristal que se inclina hacia adelante y da una vista increíble de Chicago. Yo lo amé, pero para serles sinceros, me asusté. Pero si eres una persona que teme
de verdad le temes a las alturas, yo te recomiendo que ni lo intentes. Compramos unos tickets separados del City Pass porque vamos a hacer el tilt, que es la, ¿cómo lo podemos llamar? La inclinación. La inclinación. Y bueno, tienes que pagar, si tienes City Pass, pagas $18. Y bueno, vamos a ver qué tal la experiencia. No podemos grabar adentro. Tienes que hacer una línea y esperar para que te tome tu turno. Y bueno, después les decimos qué tal, si vale la experiencia o no. Pero creo que tienes que hacerla porque no hay miradores hacia afuera como hay en el Skydeck. Bastante distinto, pero la view es totalmente diferente al otro. Así que deberían venir por eso. Ok, tu experiencia. Estamos grabando. Sí. Estábamos comprando las fotos que porque cuando viajas dos personas es muy difícil que alguien te tome fotos. Entonces aprovechamos eso. Las pagamos, por supuesto. ¿Qué te pareció? Está súper cool. Si no te gusta, si le tienes miedo a las alturas, Sí, si le tienes miedo a las alturas no lo hagas. no lo hagas, pero no está nada mal, está nada mal. El 360 de Chicago es súper lindo y yo te recomiendo visitar los dos porque tienen diferentes vistas. El Willis Tower tiene una vista muy diferente al Skydeck, pero en las dos vistas o los dos observatorios podrás ver la misma, o sea, la ciudad de Chicago, por decirlo. Es bellísimo y vale la pena que vayas a visitarlo. Ok, estamos en el United Stadium y vinimos a ver la estatua de Michael Jordan. Miren esto. Wow. Estamos en la tienda de los Chicago Bulls y fuimos a ver la estatua. Qué linda esa estatua, está demasiado bonita. Y estamos explorando a ver si nos llevamos un souvenir. Estábamos buscando la camisa de Michael Jordan de la época cuando él estaba jugando con los Chicago Bulls. Esta es la camisa de colección, está bellísima. Trae su certificado de originalidad y cuesta $325. O sea, estaba pensando regalársela a mi esposo, pero esto es todo el presupuesto que no hemos gastado en cenas y en comida en Chicago durante 3 días. Está hermosa. En otra oportunidad, ¿vale? Llegamos al Museo de Ciencia e Industria de Chicago. Está dentro del City Pass. En el City Pass puedes escoger 5 atracciones, entonces escogimos este museo como una de ellas. Vamos a ver qué tal, se ve lindísimo. Museo de Industria y Tecnología, ubicado en el Jackson Park en Chicago. Este museo es un bello palacio construido en el año 1893. Este museo me enamoró. Tiene más de 2000 exhibiciones, desde submarinos hasta trenes y aviones. Me encantó porque tiene cuartos repletos de pantallas con experiencias inmersivas que me dejaron sin aliento y me robaron hasta el habla. En el Museo de Industria necesitan venir con tiempo para poder disfrutarlo con tranquilidad y poder tomarte el tiempo que necesita, porque es un museo que tiene más de 100 años y tiene muchas exhibiciones. Yo fui con mucho o con poco tiempo, por decirlo, a Chicago, entonces no me pude tomar el tiempo de por lo menos recorrerlo por 3 horas. Y es un museo que es literalmente gigante. Me encanta la tecnología y me encanta todo el conocimiento que tiene ese museo allí acumulado y siento que quiero volver porque me faltó recorrerlo. Y me encantan los museos porque es un mundo de conocimientos en un lugar que de verdad deberían estar así como que solemnes. Son demasiado lindos y bueno, por ejemplo, a mí me encanta la ciencia y
despender tiempo y gastar tiempo en esos lugares me llena y me hace sentir que tengo que amar y cuidar más este planeta. Y eso es lo que me encanta de ir a visitar todos los museos. Ok, esa es la vista más cercana que puedes tener del Bean ahorita en Chicago. Es bastante disappointing o decepcionante porque siento que vinimos a Chicago a ver este monumento, fue como que es demasiado popular y quisimos venir a verlo, y cuando llegamos fue decepcionante. No lo conseguíamos y cuando volteamos lo vimos y estaba todo cerrado y fue demasiado decepcionante porque siento que es un símbolo tan importante para Chicago y que esté cerrado. ¡Ah! ¡Qué rabia! Pero bueno, tratamos de volver a venir para enseñarles y para que sepan que en este momento no lo van a poder ver, o sea, lo van a poder ver como se los enseñé por una rendija, pero realmente no lo van a poder ver y creo que va a estar listo para el año que viene. Entonces, si vienen a Chicago, ya saben que no van a poder ver el Bean, sino desde lejos, así como se ve desde aquí. Está cerradito y bueno, esa es la máxima view que puedes tener porque lo están reparando como alrededor y está todo cerrado, hasta el piso está levantado. Triste porque es demasiado bello. Vamos a la tienda de Nutella. Oye, qué cool eso. ¿Qué era? Bueno, la carita va a ser una bola ahí. Vamos a la tienda de Nutella. No está en todos lados. No sé si es la única de Estados Unidos. Tengo que averiguar. Pero vamos a ver qué tal. Bueno, últimas horas, nos quedan literal 2 horitas en la ciudad y ya nos vamos. Estábamos buscando un sitio donde comer y nos paramos aquí cerquita del river y vamos a tratar de comer con una view increíble para despedirnos de Chicago. Vamos a comer en unos Chicago hot dog muy famosos aquí y mira la vista que estamos disfrutando aquí, demasiado lindo. Chicago es mágico, es bien bonito, es súper distinta a toda la ciudad donde hemos estado so far y nos encanta, está demasiado linda. Creo que podría volver en verano, de pana. Sí, podemos volver. ¿Tú volverías en verano? Sí, volvería a ver otras cosas que nos faltaron por ver. Y sí, ¿por qué no? ¿Qué fue lo que más te gustó? Creo que la ciudad en sí es bastante limpia, es organizada. Y sí, la ciudad en sí es un plus. Nada más caminarla por aquí es una experiencia. Es bastante interesante. Si nada más vienes por 2, 3 días, como lo hicimos nosotros, nada más caminar la ciudad, ir a hacer, no sé, unas reservaciones en unos restaurantes, come. Yo no tomé el transporte público, pero siento que todos los Uber que tomamos era como un tour guide. Los tipos te hablaban de la historia de Chicago, de por qué Chicago es tan importante para ellos. Sentí que la gente local ama Chicago. La gente se siente orgullosa de la ciudad que tiene, orgullosa de su comida, orgullosa de lo que son. A pesar que como toda ciudad tiene dificultades, me encantó que los locales te invitan a explorarla, te invitan a comer su comida y es demasiado lindo tener una ciudad, nacer en una ciudad como esta. Estaba pensando y digo, bueno, debería, todas las posibilidades que puedes tener, ¿sabes? Nacer en una ciudad como esta, tienes museos donde puedes aprender de arte,
tienes museos donde puedes aprender tecnología si quieres. Y siento que las personas que nacen en una ciudad como esta van a tener un potencial diferente a una persona que nació en Maracay como nosotros, en Venezuela, que obvio no es un país desarrollado y esto sí es una big city. Y bueno, tiene sus diferencias en ello, pero me encantó Chicago, nos encantó y creo que vamos a volver. Creo que sí.